Lo veníamos comentando, fin de la pandemia, la OMS lo comunicó, una pandemia que comenzó el 30 de enero del año 2020 y ya tiene su fin. Leticia Martínez, hablamos de esto porque esto obviamente afectó a nivel global, lo sabemos, con todo el desencadenante, todo lo que generó la pandemia, el estado de pandemia por supuesto, y ni hablar de los fallecidos, ¿no? Porque hablamos de 20 millones de muertes. Exactamente, Diana. Bueno, como lo decía además Norita Bar, ¿no? Lo que se termina hoy es la emergencia sanitaria, máxima, que de hecho lo que advertía también que esto puede implicar el recorte, por ejemplo, para el envío de vacunas, entre otras cuestiones, pero sí que al menos simbólicamente tiene una importancia, ¿no? ¿Cuántas veces en plena pandemia imaginamos, no sé, un final tirando los barbijos o algo por el estilo? Bueno, no fue de esta manera, fue por supuesto de forma gradual, pero el hecho o el anuncio de hoy de la Organización Mundial de la Salud nos recuerda un poco lo que vivimos justamente en estos 3 años de pandemia en el mundo, y para eso hacemos un repaso. ¿Qué pasó? Diciembre, enero se registran en China los primeros casos, ¿no? Que se hablaba de un virus, de neumonía, se empezaban a hablar de los primeros muertos, en Wuhan, las primeras ¿no? muertes. ¿Cómo? En Wuhan. En Wuhan, exactamente, en China. En marzo es el mes en el cual ya la Organización Mundial de la Salud declara o habla de pandemia. Lo que pasa ahí es, se contagia, lo ponemos también a nivel político para recordar algunos momentos de lo que fue, lo que pasó en el mundo. Se contagia el ex premier británico Boris Johnson. Fue el primer contagiado, recordemos, digamos, sí, como mandatario, como referente. Sí, fue uno de los primeros, sí. Pero además, Diana, fue muy relevante porque era uno de los mandatarios que se sumaba junto a Trump con Bolsonaro, que hablaban del rebaño, que se resistían a las restricciones. ¿Qué pasó en el caso de Boris Johnson? Se contagió en ese momento y la pasó muy mal. De hecho, salió después, dijo, en el hospital me salvaron la vida, y ahí automáticamente cambió las posturas y de hecho después el Reino Unido fue uno de los países, o de los reinos que las restricciones fueron más estrictas, ¿no? Cuarentenas muy estrictas. Por eso fue un momento clave. Los sobrepasaba la realidad, lo que le pasaba a otros países. Recordemos Italia, España en ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Seguimos avanzando. Bueno, marzo, abril del 2020, ahí ya decenas de países que empiezan a aplicar estas cuarentenas muy estrictas, que no se veía gente en las calles, ¿no? Y acá todavía lo mirábamos como un poco lejano, lo veíamos sobre todo de Europa. ¿Te acordás, Diana, que se contaba, bueno, hubo 10 casos, eran pocos casos para lo que fue después? Sí, me acuerdo patente porque además habíamos estrenado el noticiero en marzo de 2020, el 16 de marzo puntualmente, es un lunes, y esa misma semana el presidente Alberto Fernández decreta la cuarentena. Exacto. Comenzaba como cuarentena, ¿no? Sí. Con todas las restricciones y los miedos, por supuesto, y un momento tan difícil a nivel global, pero a la vez un tiempo en el cual no deberíamos olvidar esto, ¿no, Leticia? Sí. De lo que venimos de la pandemia, porque recordemos lo que sucedía en ese tiempo. Se juntaban las fuerzas políticas para comunicar lo que teníamos que hacer, ¿no? Esta cuestión, incluso me acuerdo de esa etapa de los distintos diarios, ¿te acordás? Sí. Uniéndonos por un factor común. Bueno, muchos pensábamos que íbamos a salir mejores de todo eso. Sí, totalmente. Algunos han tomado registros, otros se olvidan. Pero lo importante es no olvidar. Vamos a de hecho, bueno, ahí poníamos, ¿no? Veíamos los cantos entre los balcones, los aplausos a los trabajadores de la salud, animales salvajes en las calles, entre otras cuestiones. Sí. Pasamos a julio. Se contagia Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Otro que negaba la pandemia. Otro que negaba la pandemia. Y si te parece, Diana, escuchamos qué decía uno de los grandes títulos que nos dejó Bolsonaro cuando básicamente trató a su país de maricas, diciéndoles que todos nos vamos a morir de algo, pero mejor lo escuchamos al propio Bolsonaro. Bueno. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim, quando sai, vem essa imprensa perturbar. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio?
Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. No, terrible. Se Terrible. indigna 20 millones de personas, Sí. señor Jair Bolsonaro, se cobró el COVID. Triste, lamentable, porque encima en un momento habla de que tomó la segunda dosis de cloriquina. ¿Te Sí, acordás, la no? hidroxicloroquina, sí, hidroxicloroquina Hidroxicloroquina, que ahí está. no la recomendaban y él sí lo hacía. Y bueno, diciendo, no, todos nos vamos a morir de algo, subestimando lo que pasaba. Bueno. Si te parece, vamos a agosto, porque es un mes clave. ¿Qué pasa? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que registró la primera vacuna contra el COVID. Estábamos desesperados, ¿no? Porque Claro. llegue la vacuna, va a tardar un poquito más hasta que Sputnik. se dé la aplicación, la Sputnik B. Bien. Así es. Octubre se contagia al otro mandatario que también negaba toda la situación. Estamos hablando de Donald Trump. Y si te parece también, Diana, recordamos algunas de las frases que nos dejó el exmandatario estadounidense acerca del COVID. Talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. You look at the numbers, I see the numbers with, just by watching you folks, I see it's over 100 different countries, and it hit the world. And we're prepared, and we're doing a great job with it, and it will go away, just stay calm. The virus will not have a chance against us. No nation is more prepared or more resilient than the United States. We have the best economy, the most advanced healthcare, and the most talented doctors, scientists, and researchers anywhere in the world. Un Donald Trump que tenía una posición parecida a los otros mandatarios que hablaste, pero con otro mensaje, ¿no? No, y que se contagió también, Claro, después de terminó en el contagiarse. hospital, negaba las vacunas y nos enteramos después que una vez que dejó la presidencia se había vacunado también, pero lo había hecho en secreto. Sí, se diferenció bastante de Bolsonaro. Sí. a todo Y esto. nos vamos a noviembre, diciembre de 2020, Octubre que ya se contagia, comienzan sí. a aplicar Pasamos a noviembre, donde las cerramos. primeras vacunas, Bien. ¿no? Y para finalizar, ya para ir finalizando, Dale, el 2021... finalizamos la otra placa y ahora vamos con esta última. Sí, así es. En 2021 continúan las restricciones en varios países, avanza ya la vacunación y comienza a disminuir la mortalidad, ¿no? Ya empezamos a volver a cierta normalidad Sí. hasta, bueno, el día de hoy, mayo de 2023, que la OMS anuncia el fin de la emergencia sanitaria